Bien, una vez que hemos visto el concepto de gobernabilidad, vamos a discutir ahora el concepto de gobernanza, ¿no? En la gobernabilidad lo que vimos es que el elemento central es la capacidad que tiene el Estado, el gobierno en definitiva, de poder desarrollar esos atributos, cuál es su capacidad. Pero esto cada vez más se pone en cuestión, ¿no es cierto? Y la pregunta ¿es suficiente para poder materializar los propósitos de una sociedad que el gobierno tenga capacidad? ¿Es de hecho este el único actor que tiene capacidad de incidir y de vetar la política pública? Y entonces cada vez es más claro que es absolutamente insuficiente, ¿no es cierto? Y es a partir de eso que se construye la noción de gobernanza, entendida básicamente como un proceso, ya no solamente como un acto de gobierno, sino un proceso en el cual todos los actores de la sociedad deciden o no sus objetivos de convivencia, ¿no es cierto? Definen o no su capacidad, su sentido de dirección. En el concepto que plantea Aguilar, ¿no es cierto? Él dice un proceso a través del cual los actores de la sociedad deciden esos objetivos y son capaces de marcar, ¿no es cierto?, una dirección y una capacidad de orientación. Este sería un concepto más amplio, ¿no es cierto?, de gobernanza. Como vemos, la gran diferencia es que en la gobernabilidad está muy centrada en el gobierno, ¿no es cierto? En la gobernanza estamos pensando en un conjunto de actores, ¿no es cierto? Y eso supone, por lo tanto, no solamente la capacidad del gobierno, sino de la propia sociedad de transformar y la intencionalidad social, ¿no es cierto?, que hay para poder avanzar en este tipo de realidades, ¿no es cierto? Este sería el concepto. Por lo tanto, en la noción de gobernanza no importa solamente el gobierno, sino en definitiva el conjunto de actores que tienen que ver con la producción, ¿no es cierto?, de la política pública. Estamos hablando de actores sociales, de económicos, estamos hablando de medios de comunicación, evidentemente de la ciudadanía organizada, ¿no es cierto? Digamos, esto podemos recrear con algunos ejemplos. Si yo voy a desarrollar, por ejemplo, una política vinculada a la convivencia ciudadana, ¿no es cierto?, y a disminuir los niveles de violencia, evidentemente necesito la participación de un conjunto de actores, necesito al sistema educativo, necesito la propia participación de los ciudadanos, necesito muy probablemente, digamos, toda la sociedad civil implicada. El gobierno puede definir una política y formularla, pero sin duda para que esto pueda materializarse, se supone que debería construir los mecanismos de gobernanza suficientes para tener el acuerdo social para poder impulsarlo, ¿no es cierto? Este sería este concepto. Entonces, la gobernanza se plantea en definitiva a un conjunto de valores, ¿no es cierto?, de valores compartidos, de instituciones relativamente estables y definidas de una sociedad, a normas que tengan cierta estabilidad, a creencias compartidas y a tecnologías, ¿no es cierto?, por cuyo medio el gobierno y la sociedad encaran los asuntos públicos, ¿no es cierto? Esto es importante. No solo el gobierno, sino el gobierno y la sociedad encaran los asuntos públicos y permiten efectivamente, respetando las reglas, cumplir los propósitos que esa sociedad se plantea. Este es un concepto que, por ejemplo, lo plantea Aguilar, ¿no es cierto? Y entonces tenemos valores, instituciones, normas, creencias del conjunto de actores que estructuran una sociedad. Y entonces, desde esa perspectiva, el enfoque de gobernanza, digamos, ha sido discutido básicamente en relación a lo que hoy se llama la nueva gobernanza, ¿no es cierto? En este concepto de nueva gobernanza, el gobierno es un actor importante pero insuficiente, ¿no? Se requiere siempre una sociedad fuerte, una sociedad autónoma, que normalmente opera y se articula en redes, ¿no es cierto? Y que puede incidir en lo que se llama la nueva gobernanza. Y esa perspectiva de nueva gobernanza, que es la que estamos planteando, implica también repensar profundamente el papel del gobierno, ya no solamente la capacidad para ejecutar una política, sino la capacidad para incluir, para desarrollar, ¿no es cierto?, mecanismos de participación, para construir procedimientos participativos que permitan precisamente la incorporación de varias voces y de varios atributos, ¿no es cierto? Se trata por lo tanto de un proceso social que tiene varias otras dimensiones. Koyman, por ejemplo, plantea básicamente tres dimensiones, ¿no es cierto?, en el tema de gobernanza. Plantea que un modelo de gobernanza, pensemos por ejemplo en gobernanza urbana, debe al menos incorporar estos tres elementos, tres características, ¿no es cierto? Debe incorporar la diversidad, ¿no es cierto? La gobernanza urbana no puede incorporar solamente un sector de la sociedad o un territorio, ¿no? Supone la incorporación de la diversidad, ¿no es cierto? Implica también el concepto de complejidad.
como vamos a ver en las sucesivas sesiones, es muy difícil que uno pueda encontrar un problema que tiene una solución. Normalmente un problema está vinculado a muchos problemas y una solución encara varios de esos problemas, ¿no es cierto? Entonces la complejidad es un elemento clave. Y finalmente, la gobernanza debe ser capaz de entender el dinamismo de la propia sociedad, ¿no es cierto? La sociedad no es un ente que solamente recibe lo que el gobierno produce, la sociedad desarrolla, genera elementos de dinamismo societal que deben ser entendidos y considerados. Por eso, la noción de gobernanza incorpora necesariamente, digamos, la posibilidad del acceso y la participación permanente en la toma de decisiones. Esto ya se ha discutido mucho en torno a la democracia participativa, en mecanismos de consulta, en el presupuesto participativo, en la definición de prioridades, en la cogestión, en los mecanismos de veeduría. Entonces, el acceso y la participación es un elemento clave. En segundo, la corresponsabilidad en la toma de decisiones. Efectivamente, la autoridad pública es el titular de esas decisiones, como hemos visto antes, pero muchas de ellas se toman en corresponsabilidad con la sociedad. La formalización de procesos y la transparencia en la toma de decisiones. Y finalmente un tema al que le dedicaremos seguramente una de las próximas semanas, que es como la causalidad, el argumento, la razón de la toma de decisiones, ¿no es cierto? Una política pública adecuada normalmente toma una decisión fundamentado en elementos de evidencia, ¿no es cierto?, en elementos de la ciencia que nos permiten explicar los problemas. Entonces, esta idea de nueva gobernanza implica acceso y participación de la sociedad, corresponsabilidad, transparencia, formalización de procesos, causalidad y políticas sobre la base de evidencia.